En el siguiente video se va a hablar acerca de la educación socioemocional vista desde 4 diferentes temas, los cuales son neurociencia, psicología, educación y una pequeña reflexión propia respecto al tema. En primer lugar, se va a hablar acerca de la neurociencia y la educación, así como su significado y el impacto que tiene una respecto a la otra. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Desde un punto de vista más neurofisiológico, se puede distinguir que en el cerebro hay dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho predominan las funciones artísticas, musicales, razonamiento espacial y espíritu soñador, mientras que en el hemisferio izquierdo se localiza el lenguaje, razonamiento numérico, pensamiento analítico y espíritu pensador. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos los siguientes: la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad y la conducta. El sistema límbico es una red de neuronas que facilita la comunicación entre el hipotálamo, la corteza cerebral y las demás partes del encéfalo. Además, en el sistema límbico es donde residen las funciones esenciales de la emoción. Es cierto que las personas están condicionadas por la química cerebral, pero también es cierto que nuestros actos y pensamientos pueden modificar la composición neuroquímica del cerebro. Esto puede ser fundamental de cara a la educación emocional. Y entonces, ¿qué aporta la neurociencia a la educación? La neurociencia ha permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen en la adquisición de nuevos conocimientos, llevar a vivenciar, experimentar para adquirir conocimientos. Un ambiente de aprendizaje equilibrado y motivador requiere a los niños de un mejor aprendizaje. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y el comportamiento humano en relación con el medio físico y social. Quienes poseen la educación emocional presentan menos síntomas físicos como ansiedad social y depresión. Además, tienen mejor rendimiento académico. Reconocer las fortalezas, empatizar y regular situaciones estresantes puede mejorar el rendimiento escolar, el nivel de satisfacción laboral y personal. Debe existir alianza entre padres y educadores para el desarrollo afectivo social del niño, a quienes deberán aceptar tal cual son, pero a la vez exigirle en ciertos ámbitos. También se deben implementar actividades para facilitar las relaciones sociales. Una dimensión social implica establecer relaciones armónicas y poder participar o contribuir de una manera constructiva y positiva dentro de su ambiente. Es más que nada el bienestar emocional del ser humano. Para esto se divide en 5 dimensiones, las cuales son necesarias para todo ser humano. Autoconocimiento es conocer nuestra personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones, ser conscientes de nuestros sentimientos y emociones. Se deben poseer las siguientes habilidades: atención, conciencia de las propias emociones, autoestima, aprecio y gratitud y bienestar. Nos referimos al control que un sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de las estrategias personales para alcanzar los objetivos. El control de emociones, tanto positivas o negativas, está vinculado con el logro de nuestras metas. La autonomía es una regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. La autoeficacia es la confianza en la propia capacidad para lograr los resultados pretendidos.
La empatía es ponerse en el lugar del otro, adoptar posturas. La colaboración es la capacidad para lograr una meta en conjunto, es decir, metas grupales. Para esto se debe tener en cuenta comunicación efectiva, responsabilidad, inclusión, resolución de conflictos e interdependencia. Por lo tanto, la psicología nos ayuda a recapacitar acerca de nuestros propios actos y a no afectar a terceros. Educación es una transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. El aprendizaje de un niño y el desarrollo de su cerebro no empieza en la etapa escolar. Los fundamentos del aprendizaje se desarrollan bastante antes de que el niño comience la escuela. La primera parte del cuerpo que se forma es el cerebro y este continúa desarrollándose a un ritmo asombroso durante los 2 primeros años de vida. Al nacer se puede tener más de 100.000 millones de células nerviosas, pero esa cantidad se empieza a perder de inmediato. A medida que forman conexiones, la clave de la supervivencia es la estimulación. Las neuronas con estimulación continúan estableciendo sinapsis, formando más comunicaciones, conduciendo a funciones más complejas. La estimulación conlleva una abundancia de sinapsis, ayudando a que el niño adquiera determinadas habilidades. Los niños aprenden socialmente, construyendo activamente la comprensión y los significados a través de la interacción activa y dinámica con el entorno físico, social y emocional. Antes de los 10 años puedes convertir para bien o para mal a un niño. Este debe estar en contacto con la naturaleza y no se le debe forzar a permanecer sentado o quieto. De los 10 a los 12 años, el cerebro está receptivo a aprender aptitudes, por lo que es el momento de potenciar la comprensión de un texto y de que aprendan a razonar de forma matemática. Y entonces, ¿qué tiene que ver la educación con la educación socioemocional? Es importante porque el niño aprende a sobrellevar las emociones que tiene. Es decir, que no las va a aprender de la noche a la mañana, porque claro, es un niño y no tiene idea del daño que puede llegar a ocasionar con respecto a sus emociones hacia otras personas, por lo que es importante que se lleve desde pequeños una regulación de sus emociones. Para esto se va a necesitar la ayuda de un docente y también de los padres para que en conjunto le enseñen al niño a regular sus emociones, a conocerse, a poder actuar sin lastimar, a ser empáticos. Y entonces cuando él ya comprenda lo que es bueno y lo que es malo, va a actuar sin lastimar. Y mejor aún, él va a tener un gran beneficio para su persona. Y así, como ya estaba mencionado, tendrá un mejor rendimiento escolar. Y ya no solo va a aprender a hacer las cosas, sino también va a aprender a expresarse de una mejor manera, de una manera correcta, de una manera sin lastimar. Con base al análisis realizado en este tema, puedo argumentar que la educación socioemocional es un proceso de autoconocimiento y autorregulación, en la que uno mismo debe construir una identidad personal y además debe tener cuidado hacia los demás. Llevar un diario personal fue sin duda una experiencia porque me percaté que estoy muy apegada a la escuela, que mi tiempo lo invierto en lo más que puedo hacer. Y con eso me refiero a las tareas, pero también estas me causan estrés. Entonces, escribir en el diario o redactar mis enojos me hizo darme cuenta que perdía muy rápido el control y no me importaba lastimar a terceros. Mis emociones simplemente no tenían control, salían de la nada y no me importaba lo que pudiese ocasionar a los demás. Pero al aprender prácticas para el enojo, ver videos en clase, escuchar experiencias de otros y buscar mejores soluciones me han hecho cambiar. Porque ya soy más paciente, ya respiro, ya pienso antes de sacar lo que siento y que pueda afectar. Lo que puede decirse que ya soy más consciente. Me costó porque no podía entender que pudiese hacer otras acciones antes de poder sacar toda mi ira. De hecho, hasta me resultó gracioso que pudiese hacer ejercicio
en vez de molestarme con los demás. Entonces sí he aprendido. Y al leer ahora mis escritos, veo que ya no escribo los enojos, que de hecho ya escribo más experiencias que tienen que ver con felicidad. Y cuando llego a tener alguna emoción negativa, ya ahora respiro, ya pienso las cosas y es sorprendente, hasta los demás notan mis cambios. En específico mi mamá, porque ella es con quien más comparto el tiempo y entonces me ha dicho que sí, ya no me enojo como antes y siento satisfacción porque ya no me siento estresada, ya no me siento ansiosa. De hecho, también eso ya se fue eliminando de mi parte, de mi ser. Y pues todo gracias a la educación socioemocional que ahorita nos imparten en las clases, lo cual me ha dejado grandes experiencias y grandes cambios.